robaron, traficaron, secuestraron, violaron y mataron. Lograron detenerlos y ahora cumplen condena en la cárcel. ¿Cuántos presos hay en Argentina? ¿Cuál es el penal con más detenidos? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Base de datos. Presos. Ahora. La tasa es muy alta en la provincia de Buenos Aires y eso hace que incluso la tasa nacional crezca mucho. Estamos en cerca de 306 personas cada 100.000. Y si tomás lo que se llama la tasa específica, que son las personas mayores de 18 años, que son las que podrían caer en la órbita del sistema penal, en ese caso asciende a 428 cada 100.000. Digamos, una tasa muy alta. Entre 2020 y 2021 creció casi un 8% la población encarcelada, digamos, ¿no? Estos son 3.600 personas más nuevas dentro del sistema. Y ese es un dato que marca claramente una tendencia que se viene reiterando en el tiempo y que es preocupante porque el sistema está colapsado. La verdad que las cárceles son hoy depósitos de personas a las que atrapa el sistema, digamos, y van a parar ahí el tiempo que le hayan dado para cumplir. Vos entras a la cárcel y se supone que te van a dar elementos para que vos estudies, trabajes, seas mejor persona. Y entonces si vos sos estudiante y trabajás y sos mejor persona, te van a ir calificando. Y esa calificación lo que te va a permitir, si vos te comportás bien, es irte antes de cumplir la pena. A ver, ellos, los detenidos, tienen sus propias estadísticas. Dicen, a mayor inseguridad, mayor cantidad de apresados. Y la 9ª edición de Base de Datos está dedicada a este tema. Pone foco en las cárceles, Mariano. Y vamos a estar hablando de datos que corresponden al Servicio Penitenciario Bonaerense. ¿Por qué Servicio Penitenciario Bonaerense? Porque es la provincia de Buenos Aires la que concentra más de la mitad del total de los presos del país. Wow. ¿Y cuántos son esos presos en el territorio de la provincia de Buenos Aires que están cumpliendo su condena? Exactamente 55.234. Al día de hoy son 55.234 los presos. Del total de estos presos, vamos a decirte dónde están alojados, porque no todos están en cárceles. En cárceles están 45.358, en alcaidías, que son las celdas, los calabozos que están generalmente en los edificios de los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, 2.078. Están cumpliendo prisión domiciliaria 3.514 presos y además en comisarías de la provincia de Buenos Aires hay 4.284 personas detenidas. Que son los lugares donde no deberían alojar a detenidos con condena. Claro. Exactamente. ¿Cuántas cárceles más se necesitarían en la Argentina? Ningún político quiere hacer cárceles. Hablamos de sexo, Marian. Hablamos de sexo. ¿Cuáles creen que son? ¿Más los hombres o las mujeres las que están cumpliendo prisión? Fíjense este dato. Son en total... hombres, claro, el 94,5%, wow, es decir, 48.175 presos son varones. Mujeres son el 5%, 2.545 mujeres. Y también incorporamos a los trans, que tienen el 0,5%, que son en total 109 personas. Fíjate qué diferencia hay, ¿no? La cantidad de hombres, la mayoría, pero lejos, son los que ocupan los penales de la provincia de Buenos Aires. Y acá viene otra de las grandes razones que complican al sistema, ¿no? Que tiene que ver con los que están procesados esperando justicia y los que tienen condena firme. Qué bien esa introducción. Bien, Cris. Y fíjate que hay un dato, a mí me interesa mucho en particular esta información. Los procesados en los penales o los detenidos son el 52% y los condenados 48%. Entonces vos cuando ves este dato decís, ¿cómo? ¿La mitad de los que están detenidos, privados de su libertad, todavía no tienen condena? No, cuidado. Porque dentro del grupo de los procesados, de este 52%, están aquellos que tal vez tienen una condena en primera instancia y están esperando la resolución de una apelación por parte de la defensa. En cambio, el 48% restante corresponde a los condenados que tienen una sentencia, una condena firme.
No hay duda acá, pero sin embargo no deja de sorprender que del total de los detenidos que te estamos mostrando, el 52% correspondan al grupo de los procesados porque aún no tienen la condena firme. Interpela a la efectividad y la rapidez necesaria de los procesos judiciales y las investigaciones policiales. Tenemos un ranking de cuáles son las cárceles con mayor cantidad de detenidos. Vamos a ubicarnos en este podio desde el tercer lugar, segundo y primer lugar. Empezamos. En el puesto número 3 aparece la unidad 9 de la ciudad de La Plata, que tiene 1.898 presos. Y en el lugar número 2 va a aparecer el penal de Sierra Chica, célebre penal, el de Sierra Chica. Tristemente célebre. Correcto. Por sus 2.077 presos. Y en el primer lugar nos vamos a quedar también en el partido de La Plata, en el penal de Olmos, que tiene 2.647 presos. Unidad 9 de La Plata, Sierra Chica, penal de Olmos. Y fuimos al penal de Olmos para recorrer principalmente lo que ocurre en las inmediaciones del penal. Y hablamos con un vecino, con Miguel, que lleva más de 40 años viviendo en el barrio. Este es el penal de Olmos en el partido de La Plata, el más poblado de la República Argentina. Tiene 6 pisos y 72 pabellones. Fue construido en la década del 30 del siglo pasado. Y el barrio que lo rodea creció en función de la demanda de la cárcel, porque muchos de los integrantes del servicio penitenciario que aquí trabajan viven en este barrio. Muchas de las familias que vienen a visitar a los internos consumen los productos que se producen en este barrio. Miguel, ¿cuánto hace que vive frente al penal de Olmos? Sí, acá hace 40 años, 40 años. ¿Cómo era el barrio hace 40 años? Y era mucho más tranquilo que ahora, mucho más tranquilo. Era una zona de casas bajas. El barrio que está justo frente al penal de Olmos, ¿ha crecido en función de la demanda también de la cárcel? Sí, ha crecido. Sí, por eso ha crecido. Por eso ha crecido tanto. Son 3.000 familias que vienen a ver al preso. Y todos traen plata para gastar. Al interno se le trae comida, etc. ¿Y ha sido testigo de episodios así que lo han marcado siendo vecino de la cárcel? Y los motines. ¿Ah, sí? En otras épocas, sí, los motines eran jodidos. ¿Y el barrio qué hacía antes? Sí, ahí era un descontrol. Ya era un descontrol. ¿Por qué? Porque hacían, en fin, fuego en cualquier lado, necesidades en cualquier lado. ¿Y hoy cómo están las cosas? Está tranquilo. No, en ese sentido está tranquilo. Antes era viernes, sábado y domingo. 3 días nada más. Ahora tienen durante toda la semana para venir a visitar. Tal día, tal fecha, tal hora, tac. Y ese organigrama también beneficia a la actividad comercial del barrio. Exactamente. Beneficia a toda la gente que está trabajando acá. Bien, y ahora el dato que tiene que ver con por qué. Claro, con los crímenes cometidos y el ranking en relación a la población carcelaria, Mariano. Delitos por los que están cumpliendo la prisión, los más de 55.000 presos que recién comentamos. El primero de ellos tiene que ver con el delito de la violación, ¿no? El delito en el 4.º lugar, por violación, en el 4.º lugar. El tercer lugar de delitos figura el de abusos, el de violación. Y en el segundo lugar, homicidio, el tercer lugar. Y en el segundo lugar, y quiero detenerme aquí porque aquí tal vez puede llegar a ser un poco confuso, aparece el de la ley de drogas. ¿Por qué? Porque uno dice... ¿Qué abarca eso? Pero claro, ley de drogas es un delito federal, el narcotráfico es un delito federal. Y estamos hablando de delitos que no son federales. Pero la provincia de Buenos Aires adhirió a una ley que es la de desfederalizar el delito. Y en el caso puntual y técnicamente se dice delito de menor cuantía, en el caso de drogas, incorporan esos delitos. Entonces, recordá que hace pocas semanas aquí estábamos hablando de los narcotraficantes del distrito de General San Martín. Bueno, esos capos narcos no aparecen en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Generalmente aparecen en penales federales. Entonces, como la provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley de desfederalizar el delito, incorpora a los que son narcomenudeo o de menor cuantía. Claro, por eso aparecen en el segundo lugar. Pero la segunda razón de detención es narcomenudeo. Podemos ponerlo, es droga, no en cuantía, no en capo narco, que lo investiga la justicia federal, pero el segundo delito por el cual hay detenidos en la provincia de Buenos Aires es la ley de drogas. Y pensá que si no existiera este desdoblamiento entre federales y desfederalizados, probablemente sería el primer delito. ¿Cuál es el primero, Mariano? Y en el puesto número 1 aparece el robo con arma. Claro. Entonces repasamos. 4.º, para violación. 3.º, homicidio. 2.º, ley de drogas, menor cuantía. 1.º,
robo con arma. Me quedo con la violación, parece altísimo. Es altísimo. Claro que lo es. A mí me llama mucho la atención también. Me hubiera imaginado que estafa cualquier otro, pero digo, que haya tanto delito de violación, Dios mío, es parte del problema que tenemos, ¿no? Y Mariano, también hay una cuestión que se reitera más allá de la escala de los penales, y es que en todos los casos prácticamente están excedidos en sus capacidades, con más presos de los que deberían. Sí, estamos hablando de la superpoblación o la sobrepoblación en las diferentes cárceles de la provincia de Buenos Aires. Ya les adelanto que el promedio se duplica, ¿eh? Se duplica la cantidad de presos. Primer lugar, la unidad penal 42 de Florencio Varela, y en este caso se triplica la capacidad de la cárcel, 309%. ¿Se dan cuenta, no? Donde debiera haber un preso hay 3. Segundo lugar, vamos para la unidad penal número 46 del distrito de San Martín. Casi el triple, 293%. Y en el primer lugar aparece también una unidad, en el tercer lugar, una unidad penal de Florencio Varela, que es la 31, con el 254%. Es decir, que el ranking de las 3 tenemos más del doble en todas, cuando el promedio es que se duplica la cantidad de presos. Y nos quedamos con esa cifra porque está relacionada con la que sigue. ¿Son lugares, las cárceles, para reconvertir a quien cometió el error? ¿Por qué? Porque vamos a hablar del nivel de reincidencia. O en realidad, con estas cifras de superpoblación, lo que hacen es casi perfeccionarse. ¿Cuántos detenidos vuelven a reincidir, Mariano? Y tenemos ese dato. El 41% de los presos que recuperan su libertad después de cumplir la condena, vuelven a prisión. El 41%, es decir, 4 de cada 10 que salen, regresan a prisión. Pero mira este dato, y nos quedamos con algo esperanzador, ¿no? Aquellos presos que en el interior tuvieron algún tipo de plan educativo, porque por cuestiones de capacidad, de comportamiento y demás pudieron acceder, o tuvieron algún tipo de capacitación laboral, solo el 3% reincide. Es decir, de 100, 3 vuelven a la cárcel. Y esto es algo muy importante para la vida del interno. Y ¿sabes qué? Sobre este tema hablamos porque mientras estábamos haciendo la cobertura en el penal de Olmos, que insistimos, es el penal con mayor cantidad de presos de todo el país, me encontré, ¿sabes con quién, Cris, Rodi? Con 3 docentes que terminaban de dar clases. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto, Mariano, de Telefe Noticias. Hola, Diego. Hola. Mucho gusto. Carlos, mucho gusto, Mariano. Mucho gusto. ¿A qué se dedican en el penal? Somos docentes de la Escuela Técnica Alberto Tomás, que funciona en el penal. ¿Qué dan? ¿Educación técnica? Educación técnica, somos docentes de la especialidad. En mi caso, para maestro mayor de obra. Bien, ¿y en tu caso? Electromecánica. Bien, ¿y vos qué das? Es de herrería. ¿Qué se siente dar clases en la cárcel más poblada de la Argentina? Mira, nosotros somos conscientes de eso y de la variedad de tipo de personas que hay en los pabellones. Y eso genera múltiple historia, que en realidad nos enriquecen a nosotros también como personas. Genera un poco de empatía. Lo que quiero contar es que empecé con temor. ¿Ah, sí? Empecé con temor. Vine, me convocó el director de Camal en ese momento. Y tenía temor por todo lo que se dice en la calle, ¿no? Si vas a ir a trabajar en una cárcel, tenía temor. Pero una vez ya ingresado, vencí ese temor. Eso lo fui puliendo y lo fui eliminando. Y ahora es el único lugar donde daría clase, es en un contexto de encierro. Porque veo y observo, y también eso lo manifiesta, un respeto casi absoluto. Acá adentro tenés de todo, tenés la persona que es inteligente, la que es medianamente inteligente, y la otra que directamente, por más que le expliques como se lo expliques, no lo toma así. No sabe lo que es vivir en sociedad. Bueno, siempre recordamos que estos informes los realizamos en conjunto con Chequeado y con información, en este caso, también de la Comisión Provincial de la Memoria y el Ministerio de Justicia bonaerense. Me quedó un dato que tal vez no está, pero de ese 41% que reincide, ¿en cuántos casos hay salidas injustificadas o por lo menos irregulares, ¿no? Se supone que son, Cris, todos aquellos que cumplieron con la pena directamente. Ahora, con lo cual no está el dato de claro, los casos que nos enteramos que salieron y ya están cometiendo un delito. Claro, por algún tipo de salida transitoria y demás. Exacto. Si quienes padecen una discapacidad en Argentina en estos momentos están sufriendo no tener cobertura para sus necesidades,
legales hoy para la atención médica, imagínate si esa urgencia no está cubierta, lo que significa pensar en estas grandes políticas que deberíamos discutir como país. Ahora, si quien no estudia reincide 4 de cada 10 y quienes estudian o tienen un trabajo, les dan un oficio, reincide solo el 3, o sea, quienes salen con un proyecto afuera no vuelven a delinquir casi, digo, ¿qué tema a tratar necesariamente para modificar la vida actual de nuestras cárceles? El acceso a la educación, el acceso a la salud. Te voy a dar un dato más. Claro, en realidad es una cadena de cosas. Claro, que y la disuasión en la calle para que delinquir no sea más fácil que ir a trabajar. Es que hoy la discusión principalmente en torno a cualquier servicio penitenciario está dada si efectivamente el sistema funciona para la reinserción social del interno, ¿no? Ten en cuenta, hablábamos de condiciones de hasta 3 veces más de la capacidad de que soporta un penal. O sea, donde hay 3 personas, te tendría que haber una sola. Hacinamiento. Hacinamiento. ¿Sabés el dato con respecto a la salud? De cada 10 fallecimientos que se producen en el interior de un penal, 9 son por causas evitables, es decir, que no tuvieron asistencia. Gracias, Marian. Gracias, Marian.